Sigamos conociendo a Jesús, y para conocer a alguien tenemos que escucharlo, tenemos que tratar de entender lo que quiso decirnos. Y vamos a buscar en Lucas 10, 25 en adelante, dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron lejos, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y este hombre dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Interesante historia, y Jesús siempre cuenta una historia para poder explicar algo, un concepto. ¿Se fijan que él no usa, y no quiero darle descrédito a la Biblia o no darle una autoridad que la tiene, de hecho lo estamos leyendo, lo que leemos es la Biblia, pero se fijan que Jesús pone ante ese incrédulo, porque aunque era un doctor de la ley, que en ese tiempo un doctor de la ley era como un abogado hoy día. ¿Por qué? Porque para los judíos la ley de Moisés era lo que para nosotros hoy es la ley que conocemos, ¿ya? Con la cual nos regimos nosotros como sociedad. Entonces, el que era intérprete de la ley era un abogado, era alguien que podía hablar con propiedad de cada una de las áreas de esto. Por eso es que va a Jesús para probarle, para tratar de ponerle un lazo y demostrar que Jesús era falso, que estaba fuera de la ley. Pero Jesús con astucia, con sabiduría, le muestra algo que el hombre nunca había pensado. Porque muchas veces conocemos la ley, pero no conocemos el espíritu de la ley. Y Jesús le mostraba el espíritu de la ley. Y cuando este hombre le hace la pregunta, ¿cierto?, de que quién es su prójimo, Jesús le hace otra pregunta y le dice: ¿qué entiendes tú? Y la pregunta para nosotros es: ¿qué entiendes tú por tu prójimo? ¿Quién es para ti tu prójimo? Y cuando empieza a contar la historia, lo primero que dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Y es probable que este hombre venía desde el templo de Jerusalén y descendiendo hasta la ciudad de Jericó. O sea, después de adorar a Dios probablemente estaba descendiendo hasta su casa, hasta su lugar de habitación. Pero en el camino, un camino donde comúnmente era peligroso,
Cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Ahora, luego ahí pasa un sacerdote y nuevamente por aquel camino y viéndole pasó de largo. Fíjense en esto, dice, aconteció que descendió un sacerdote. Descendió. Recuerden que el hombre este descendía, dice, de Jerusalén a Jericó. El sacerdote también descendía. O sea, el sacerdote venía de haber cumplido con su labor sacerdotal, que se dice que la hacían por alrededor de dos semanas y luego estaban en sus hogares un tiempo y volvían para cumplir nuevamente 2 semanas más en el templo. Y había otro, por supuesto, que estaba reemplazándole. Pero este sacerdote iba del templo a su casa, igual que lo que había hecho este hombre que había sido asaltado. Ahora, ¿por qué el sacerdote no se detiene a ayudarlo? Y hay algo que tenemos que tomar en cuenta en esto. El sacerdote y todos los judíos tenían claro, ¿cierto?, que el primer mandamiento era amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Eso estaba claro. Pero el segundo mandamiento era un mandamiento un poco cuestionado muchas veces, discutido. ¿Era realmente y amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿O era circuncidarse primero que todo, guardar el sábado o conservarse puro? Y yo creo que este sacerdote, no, como alguien una vez dijo que iba apurado a hacer el servicio, no tenía tiempo, entonces entró a hacer su servicio y dejó a este hombre tirado. No, yo creo que venía desde de haber hecho el servicio en el templo hacia su casa. O sea que no tenía un gran apuro, pero había un problema para ese sacerdote probablemente. Él pensaba, si yo lo toco, me hago impuro. Tengo que volver al templo de donde vengo, de estar un tiempo, para purificarme. ¿Y qué dirán los demás cuando digan que yo tuve que purificarme porque estuve atendiendo a un hombre absolutamente desconocido? Ustedes saben que nosotros ahora vemos a alguien tirado y buscamos en su billetera o en sus carteras, en sus bolsillos allí, y vemos si tiene su carnet de identidad. Su carnet de identidad nos dice quién es. Pero en ese tiempo no había un carnet de identidad. ¿Qué marcaba la identidad de este hombre? Su ropaje y su forma de hablar. Su ropaje no estaba semidesnudo. Podía haber sido un paria de la sociedad, un vagabundo, medio muerto allí. ¿Y a quién le importaba en ese tiempo? ¿Qué le importaba que alguien así estuviese tirado? Podría haber sido un ladrón. ¿Quién dice que en realidad no fue una pelea que tuvieron y ese hombre estaba tirado ahí? ¿Por qué mezclarme con él?, dijo el sacerdote. Pero principalmente, ¿por qué perder mi pureza? Ya después pasa el levita. Y el levita era un servidor del templo, ¿ya? Cumplían funciones dentro del templo, pero su jefe era realmente el sacerdote, era el que estaba a cargo. Pero el levita era aquel que lo secundaba. Entonces, cuando pasa por ahí, sabe que su jefe también pasó por ahí, entonces él hace lo mismo, pasa también. ¿Y quién se esperaba ahora que pasara? Un israelita, un religioso que venía también del templo, como este hombre, ¿cierto? Dice en el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ahora, él cuando fue movido a misericordia, esto significa que no solamente dijo, pobre hombre, qué triste, que quizás qué le pasó. Yo voy a estar orando por ti, y se fue. No es eso, no hizo eso, pero no hacemos eso nosotros.
estaré orando por ti. Creo que estás sin trabajo, estaré orando por ti. Creo que estás enfermo, estaré orando por ti. ¿Está mal orar? No, pero el punto está en que si yo estoy a la mano de esa persona, como este samaritano, él hizo algo por él o por ella. Fue movido a misericordia. La misericordia actúa, no se queda solamente en la buena intención. Entonces él se acercó, no lo que no hizo el levita ni el sacerdote, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, que probablemente esto es lo que había usado en el ceremonial, ¿cierto?, en el templo, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y cuando lo puso en la cabalgadura, él tuvo que caminar. ¿Qué significaba esto? Para aquel tiempo, aquel que iba caminando era el siervo y el que estaba en la cabalgadura era el amo. Se puso en el lugar de un siervo y aquel hombre desconocido, semidesnudo y el cual nunca había escuchado hablar, tal vez era un extranjero, era un judío, era un samaritano, no lo sabía. No identificaba su identidad, lo puso como mayor que él. Y al otro día sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más. O sea, ya había pagado, pero si hay algo de más, yo lo voy a pagar. Cuando regrese, él iba a regresar. Ahora, ¿no se parece este samaritano a Jesús? Jesús se acercó a nosotros, nos vio tirado en el camino. Mira, nadie llega a Cristo en el mejor momento de su vida. Todos llegamos en algún momento de crisis. Estos tiempos de pandemia, mucha gente le han hecho pensar en Dios cuando antes nunca lo habían hecho. O escuchar audios como estos. Pero antes nunca le habría dado la idea de cuidar, de escuchar, porque estaban ocupados. Tenían otras cosas que realizar. Pero ahora tienen como que la muerte está cerca, y cuando la muerte está cerca o una enfermedad, entonces nos acercamos a Él. Es como nosotros estamos ahí tirados a la orilla del camino y vemos que Jesús está pasando y necesitamos que se acerque a nosotros. Casi no podemos creer que Él se va a acercar. Él es santo, Él es puro, pero nosotros no. Pero Él nunca tuvo problema como el sacerdote de que la suciedad nuestra, nuestro pecado, lo contaminara a Él. Su santidad, su pureza, también tenía implícito la misericordia y el amor. Cristo se acercó a nosotros. Él nos tocó, vendó nuestras heridas. Yo te puedo hablar de las mías. Él vendó mis heridas, literalmente. Heridas no físicas, sino heridas emocionales. Herido con mi padre. Y Él sanó esa herida y me permitió estar con Él y abrazarlo y decirle, te amo, viejo. Por eso es que este samaritano se asemeja a Jesús. Porque Jesús también, para los judíos, era como un samaritano. Pues Él atornillaba al revés a lo que ellos habían oído y habían visto en todo lo que hacían en sus ceremoniales, en todo lo que habían comprendido de la Torá, que era la ley. Ellos estaban viendo a un Jesús que no atornillaba con ellos. ¿Cómo poner a un samaritano de ejemplo cuando los samaritanos eran despreciados por los judíos? Porque eran una mezcla de judíos y gentiles. Entonces estos se habían mezclado y por lo tanto, por ser mezclados, ya no eran puros, eran impuros. Y como eran impuros, no debían ser tocados, ni siquiera mencionados. Por eso es que no pasaban por Samaria ellos. Pero Jesús, cuando dice ir por todo el mundo, Él también dice que vayan por Samaria. Jesús atornillaba al revés. Y Él
lo llevó a un lugar donde lo cuidaran. ¿Qué hace Jesús con la gente que conoce a Cristo y que por primera vez en su vida tienen hambre de Dios? Buscan a esos mesoneros que conocen de cómo cuidar a alguien espiritualmente. Esos mesoneros, ¿cierto?, que atendían en el mesón, es la iglesia. La iglesia no es simplemente un lugar donde nosotros nos congregamos. La iglesia es aquellos que están diseminados por el mundo, sanando, curando, como un samaritano. Aquellos despojados, heridos, desnudos, sin identidad. Es probable que aún sea un hijo tuyo, una hija tuya, que se apartó y que se alejó de lo que tú tanto le habías enseñado. Y ahora tenías que tener paciencia con ella, cuidarla hasta el final, para que en su tiempo pudiera ser restablecida. Hoy escuchaba en un matinal a los que dirigen ese matinal reconocer que habían sido rebeldes en su infancia, en su juventud, y agradecer a sus madres y a sus padres la paciencia que habían tenido. Y ahora ya adultos, maduros, en distintas condiciones, se emocionaban viendo el amor de sus padres por ellos. Jesús está diciéndonos, nada cambia a una persona que no sea el amor y la compasión. Jesús vino a mostrarnos amor y compasión. Un hospital, hoy en día, encontramos que en un hospital encontramos hoy que no hay camas, que si tienes una emergencia te tienes que esperar que se desocupe una, pero si entras verás y sentirás el dolor, las heridas físicas y del alma abierta del enfermo y de sus familiares y amigos. No podrás evitar que por las noches no puedas dormir si estás allí en terapia intensiva o en una de esas camas. Que una persona a tu lado grite y llore. Despertarás quizás con la sorpresa que ha salido, ya se ha ido, que ya no está. Y no porque le dieron de alta. Miras a los doctores y auxiliares médicos como guerreros luchando sin descanso, llorando en ocasiones porque ya no dan más, y en otras porque vieron partir a una persona que llegaron a conocer. También piensan en sus propias familias. Tienen padres, hermanos, esposas e hijos que deben dejar solos porque no pueden dejar sus puestos. Si esto es un hospital, ¿por qué la Iglesia de Cristo, siendo un hospital de gente herida, lastimada, en muchos casos desahuciada por la sociedad, gente tirada a la orilla del camino, sin identidad, solitaria, triste, despreciada por quienes fueron sus supuestos padres o seres que debieron protegerlos? Ese hospital ahora es un museo de perfecciones. ¿En qué momento cambiamos el concepto que Cristo nos dejó? En el momento que, como el sacerdote, no quisimos contaminarnos. Perdemos nuestra pureza. El levita, persona demasiado ocupada en funciones religiosas, en las cuales nosotros también estábamos evaluando los costos. Personas que además nos parecen que no valen la pena que me sacrifique por ellas. Quizás la ayude y nunca cambien. ¿Han pensado ustedes que el samaritano podría haber pensado, ¿qué hay si después de todo lo que hice por este hombre ni siquiera me lo agradece?
En cambio, el samaritano fue el enfermero, el cuidador, el que tuvo compasión de aquel desconocido. ¿Qué trataba de enseñarnos Jesús con esta parábola? Que sus discípulos son personas que primero no deben olvidar que un día estuvieron tirados a la orilla del camino como ese hombre, asaltados, heridos, abandonados, sin identidad y desnudos, muriendo sin que nadie hiciera algo por ellos. Si nunca has experimentado esta condición, es porque aún no sabes cuál es tu condición sin Cristo. Es Cristo quien vino a rescatarte, curó tus heridas, te vistió y pagó todo lo que deberías pagar tú mismo. Eso lo hizo en aquella cruz. Si no crees eso, no puedes vivir agradecido de Dios, porque tu gratitud dependerá de lo que recibas temporalmente, y eso quizás ni siquiera veas que Dios te lo ha dado. El discípulo de Cristo reconoce que estuvo en el mismo lugar que estaba el hombre herido en el camino. Por eso ahora se transforma en un camillero, enfermero, auxiliar, que ayuda a su doctor del alma, llamado Jesucristo, en el hospital donde los enfermos del alma recurren por ayuda. Esa es la iglesia. No envíes a los enfermos a un lugar donde lo atiendan simplemente sin que tú te comprometas, sin que yo me comprometa. Pidámosle a Dios ayuda, porque no es una cosa moral ni de carga espiritual, simplemente es en nuestra relación con aquel que hace el cambio en nuestra vida, con Cristo. No podemos dar fruto si no estamos pegados a la Biblia. Separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer, nada. Las buenas intenciones serán buenas intenciones, pero si ustedes están pegados a mí, darán fruto, harán lo que nunca se imaginaron hacer, lo que solo yo puedo hacer por ustedes. Aquí no se trata de un día cambiarnos de ropa y decir, ahora soy un camillero, soy un servidor de Cristo y voy a ir a los pobres y voy a dar de comer a toda la gente y voy a hacer todo lo que Dios me dice. No se trata de eso. Se trata de acercarnos a Cristo de todo corazón y decir, como estamos haciéndolo ahora con estos audios, y decir, quiero aprender de ti, Señor. Quiero ser como tú, pero si tú no estás en mí y yo en ti, no podré hacer nada. Soy tu iglesia y donde yo estoy, tú estás. Tú cambias la vida de la gente, no porque pertenece a un grupo, sino porque perteneces a Cristo. Y si perteneces a Cristo, perteneces al grupo de los que siguen a Cristo. Y te congregas y aprendes, te capacitas, no para ser un mejor religioso, sino para ser un mejor soldado, un mejor enfermero, un mejor labrador, un mejor servidor, donde quiera que estés y donde quiera que te encuentres. Ahí es tu campo de acción. Que Dios te bendiga.